Psicóloga revela la terrible cagada de Yolanda Andrade. Y es que lo que está haciendo últimamente, lo llevo diciendo hace varios días, y precisamente lo dije en el directo de ayer en Chisme Latino TV, lo que está haciendo últimamente Yolanda Andrade contra algunos compañeros youtubers, que los usa a su antojo. Ahora sí, ahora no, ahora te sigo, ahora no te sigo, ahora te cuento, pero no te cuento, ahora te desmiento algo que es verdad. Evidentemente la está poniendo en tela de juicio. Y fijaros qué triste final va a tener, ¿no? Porque se va a ir de nuestros caminos justo cuando podría calmar las aguas, no salir a dar declaraciones altisonantes. Ya ha dejado claro lo de su hermana, lo de su cuñado, que la quieren muchísimo, feel to feel, todo lo que queráis, que pasa mi bro, pero evidentemente detrás de todo esto sabemos que hay cositas raras, ¿no? Y ella pues tiene que entender que como personaje famoso vamos a hablar de ella. Entiendo que si se hubiera dicho algo grave, pues que salga a decirlo, ¿no? O a defenderse, pero en este caso creo que le está sobrando demasiadas declaraciones que está dando ahora para Jorge Carvajal. Bueno, dicho esto, vamos con Gemma Albarracín, que, bueno, ella que es psicóloga, pues revela un poco la pérdida de control que tiene Yolanda Andrade, ¿no? Nunca fue O una que está opción para teniendo. ellas. Yolanda Andrade es una de esas figuras. Frontal, incómoda, querida por muchos, rechazada por otros tantos. Una mujer que siempre habló antes de que hablaran por ella, que se expuso antes de que la expusieran y que controló el relato porque perderlo era perderse. Pero hoy no vamos a hacer un homenaje, tampoco un ajuste de cuentas, hoy vamos a mirar qué hay debajo, qué estructura emocional sostiene esa honestidad brutal, qué precio psicológico tiene vivir siempre de frente y qué ocurre cuando el cuerpo, por primera vez, ya no permite seguir sosteniendo el personaje. Esta no es una historia de una villana ni de una heroína, es el relato de una mujer que hizo de la autenticidad una forma de defensa y ahora se enfrenta a la vulnerabilidad más difícil de todas, la que no se puede controlar. Yolanda Andrade nace en Culiacán en 1971 y esto no es anecdótico, es estructural. Culiacán no es un lugar neutro, es calor, es presencia, es carácter frontal, es identidad colectiva fuerte. Y la familia ocupa espacio, no se esconde. Y Yolanda crece en ese marco cultural, pero además dentro de una familia numerosa, donde el afecto existe, pero la atención se comparte. Y esto es importante entenderlo bien. En las familias grandes no siempre falta amor, pero sí falta exclusividad emocional. Ser la hija del medio suele empujar dos caminos posibles. Por una parte, o te adaptas, te invisibilizas, o desarrollas una personalidad que se hace de notar. Yolanda muy pronto eligió la segunda opción. Desde niña se la describe como expresiva, habladora, directa, no pasiva, no retraída, no introvertida, y no parece una niña que espere turno, parece una niña que... Esto evidentemente es, digamos, está relatando lo que ella cree visto desde fuera, evidentemente como psicóloga, ¿no? La hija del medio, los hijos del medio son un poco, ¿no? Ni eres el mayor, que fuiste el primero y te quisimos desde pequeñito y fuiste muy mimado, ni es el último que suele ser el más mimado, el más pequeño, ¿no? Digamos que el intermedio suele ser un poco el más olvidado. Aprende que si no alza la voz no existe. Esto no es patología, es adaptación. Cuando algo amenaza la estabilidad, se responde ocupando más espacio, no menos. Y empieza a formarse un patrón que veremos... Por eso digamos que tendría el carácter que tiene a día de hoy. Repetirse toda su vida. Identidad fuerte, orgullo explícito, dificultad para tolerar la invisibilización y una necesidad clara de pertenecer sin desaparecer. La anécdota que ella misma cuenta, descubrir el día de su graduación que su familia era aún más grande de lo que creía, no es solo graciosa, psicológicamente es reveladora. Esto suele generar adultos que se mueven bien en entornos caóticos y que toleran la exposición, pero necesitan tener algún control narrativo para no sentirse desbordados. Yolanda no crece con una idea clara de quiero ser actriz, no. No hay una fantasía de estrellato infantil, y hay algo más básico, salir, moverse, explorar y no quedarse encerrada. Por tanto, aquí la extroversión no es pose, es regulación emocional. Desde muy pronto aprende que el vínculo se mantiene hablando, riendo, provocando y estando. El silencio, en cambio, para ella no es un lugar seguro. Y este es el cimiento de todo lo que vendrá después. Antes de la fama, antes de la televisión. O sea, que ya más o menos nos está revelando que vamos a seguir escuchándola porque ella no se siente cómoda cuando hablan de ella y ella no se expresa, ¿no? Antes de las polémicas, ya está el núcleo. Una mujer que aprende pronto que ser visible es una forma de existir. Yolanda Andrade deja Culiacán muy joven y se traslada sola a la Ciudad de México. Este movimiento no es solo geográfico, es psicológico. ¿Y por qué? Bueno, pues porque salir del núcleo familiar implica algo muy concreto. Por primera vez no hay una red previa, no hay una familia numerosa, no hay pertenencia automática y no hay eres de los nuestros. Aquí se pone a prueba su arquitectura interna. Y lo relevante es que no se desorganiza, no se paraliza y no vuelve atrás. Entra a un entorno altamente competitivo, que es el CEA de Televisa, donde la atención ya no se reparte por lazos, sino que se gana. Y este punto es clave porque su modo de funcionar encuentra refuerzo directo. Lo que antes era adaptación, hacerse visible, hablar, destacar, ahora
ahora es premiado. Y cuando debuta en televisión y recibe reconocimiento temprano, ocurre algo decisivo a nivel psicológico. La validación deja de ser intermitente y se vuelve masiva, inmediata y cualificable. Premios, protagonismo, exposición. Esto no crea su estructura, pero la fija. Y a partir de ahí la visibilidad deja de ser solo regulación emocional y pasa a ser confirmación inmediata. Si me ven, existo, y si me reconocen, valgo. Este es un punto delicado, porque no hablamos de narcisismo banal, sino de algo más fino. La identidad empieza a apoyarse parcialmente en el reflejo externo. La actuación además introduce una paradoja importante, que es la de que le da reconocimiento, pero le impone un molde. Ella funciona bien, cumple, gana premios, pero el personaje no es ella. Aquí aparece por primera vez una tensión que marcará su trayectoria. Por un lado, el placer de ser validada y por otro, la incomodidad de tener que representar. Cuando abandona las telenovelas, no lo hace por fracaso, sino por saturación. No es no puedo, es no quiero seguir fingiendo. No es coherente con su estructura. La actuación exige silencio interno y obediencia al guión. Ella necesita presencia activa y control del discurso. Este punto deja claro algo esencial. La fama no la desordena. La fama le confirma quién cree que es, pero también instala una dependencia silenciosa. Cuando la identidad se ha afirmado ante millones, volver a ser solo una más ya no es una opción emocionalmente válida. Yolanda Andrade toma una decisión que, vista en perspectiva, es radical. Deja de esconderse detrás de personajes y pasa a ponerse ella misma en primer plano. Esto no es un cambio profesional menor, es un cambio de arquitectura psíquica pública. La conducción y más tarde el reality le ofrecen algo que la actuación nunca pudo tener: control del tiempo, de la palabra y del relato. Aquí ya no hay un guión ajeno, no hay un texto que memorizar y no hay un personaje que sostener. Lo que aparece es el yo en tiempo real. Y esto encaja perfectamente con su estructura previa, una identidad que se regula en la interacción directa, que necesita presencia, respuesta y sobre todo fricción. La televisión de los 2000 amplifica esto. El formato talk show y el reality no premian la corrección, premian la intensidad emocional. Quien se muestra más, gana. Yolanda entiende esto de forma intuitiva y en el programa, como Las hijas de la madre tierra... Digamos que ella se va dando cuenta de que cuanto más expresiva y más cuenta y más natural es y más show da, le va bien, le va mejor. En Moyo, Monse and Joe se instala un estilo claro. La pregunta directa, el humor ácido, la confrontación sin rodeos y la exposición de lo íntimo como valor. Esto no es improvisación caótica, es una estrategia de posicionamiento. En un entorno mediático donde el chisme circula sin control, Yolanda opta por algo muy concreto. Si me expongo yo, no pueden usarme en contra lo que ya dije. Psicológicamente esto se conoce como esa exposición preventiva. No es ingenuidad, es defensa activa. El reality Big Brother VIP lleva este mecanismo al extremo. Aquí ya no hay edición benevolente, hay cámaras 24/7. Quien entra acepta una pérdida total de intimidad. Y esto es importante subrayarlo. No todo el mundo puede sostener eso. Para Yolanda, sin embargo, el encierro no desestructura, organiza. ¿Por qué? Pues porque hay reglas claras y atención constante. El vínculo con el público es directo, es inmediato y además es emocional. Y aparece otro rasgo central. La validación no solo tranquiliza, sino que regula. El aplauso, el voto, el reconocimiento no es solo éxito, son estabilizadores internos. Pero este sistema tiene un precio muy alto. Cuando te acostumbras a existir frente a otros, el afuera se vuelve imprescindible. En paralelo, la relación con Montserrat Oliver se consolida como eje afectivo central. No solo es pareja o expareja, es figura espejo, aliada, testigo permanente. Aquí se observa algo muy específico. Yolanda no reparte intimidad emocional de forma amplia, la concentra. Y esto no es casual. En una vida hiperexpuesta, los vínculos profundos se vuelven escasos y rígidos. Cuando un vínculo entra en esa categoría, se vuelve intocable. Y este patrón va a tener consecuencias claras más adelante. Cuando una relación o una narrativa se sienten amenazadas, la respuesta no es retirada, es defensa frontal. Este punto deja algo muy claro. Yolanda no busca... Digamos que ella, su forma de actuar es cada vez que se habla de mí y yo creo que pierdo el control, porque me tengo que defender. Aunque sea absurdo lo que se esté comentando o no sea importante, ella sale. provocar por provocar, busca existir sin intermediarios. Pero cuando la identidad se construye así, es decir, desde la exposición continua, cualquier intento externo de negar su versión se vive no como desacuerdo, sino como amenaza identitaria. Y se siembra el terreno de las grandes controversias. Yolanda Andrade llega a los años 2010 con una posición consolidada, voz propia, programa propio y público fiel. No necesita gustar a todos, y lo sabe. Pero hay algo que cambia de forma silenciosa. La exposición deja de ser solo una herramienta y empieza a ser un campo minado. En esta etapa, Yolanda ya no solo comenta la vida ajena, empieza a exponer la suya y la de otros en el centro del discurso. Y aquí aparece el conflicto psicológico clave. Cuando una persona ha construido su identidad en torno a decir la verdad sin filtros, puede perder de vista algo muy esencial: la diferencia entre decir tu verdad y respetar el límite del otro. La polémica con Verónica Castro no es un episodio aislado ni anecdótico, es la cristalización de un patrón. Yolanda sostiene públicamente una narrativa íntima, insiste en ella, la reafirma, la repite, y del otro lado hay una negación clara y un límite explícito. Psicológicamente, lo relevante no es determinar quién dice la verdad, sino qué ocurre cuando su versión no es validada. Y aquí se observa algo consistente con su estructura. No hay retirada, no hay pliegue, no hay silencio reparador, hay persistencia. ¿Por qué? Pues porque para Yolanda ceder la narrativa equivale a perder identidad. Cuando el relato propio ha sido durante años el ancla que sostiene el yo, renunciar a él se vive como una forma de desaparición. Esto no la convierte en malvada, pero sí la coloca en una zona ética compleja. La defensa del yo entra en colisión con el daño potencial al otro. Aquí el control narrativo, que fue protector, se vuelve rígido. Otro elemento importante de esta etapa es la dificultad para cerrar. Los conflictos no se metabolizan rápido, se sostienen en el tiempo, no se cierran. Y esto suele ocurrir en personas que no toleran bien la invalidación, asocian el cierre con derrota
comporta y vive en el silencio ajeno como desautorización. El resultado es polarización. Una parte del público la admira por su valentía y la otra parte la percibe como invasiva. Claro, o la quieres o la odias. No hay gente que se quede un poco en el medio de, no lo tengo claro, no. O hay gente que la acepta tal y como es y la quiere así y le encanta. Y hay gente, bueno, le pasa como a muchos personajes, como Gustavo Adolfo Infante, Elizabeth Stein o Javier Ceriani, ¿no? Que son personas que o los quiere o los odia. No ve a nadie que diga, bueno, más o menos, no. O los quieres o los odias, ¿no? Bueno, vamos a pasar con la reflexión final, si os parece. Una arquitectura emocional muy concreta. Yolanda no es una mujer impulsiva por capricho, es una mujer que aprendió muy pronto que existir implica ocupar espacio. En una familia numerosa, en un entorno ruidoso, donde el carácter se respeta más que el silencio, desarrolló esa identidad expansiva como forma de estabilidad interna. Cuando llegó la fama, esa estructura no se rompió, se confirmó. La televisión no la transformó, la amplificó y le enseñó que la visibilidad no solo daba trabajo, sino también daba intensidad. O sea, que venía ya de casa enseñada de que para adaptarse al mundo tiene que hacerse oír. Seguridad y pertenencia. Por eso Yolanda nunca funcionó bien en el papel de actriz obediente. Necesitaba hablar y no representar, decidir y no interpretar, y controlar el relato y no adaptarse a uno ajeno. Y durante años este mecanismo fue adaptativo. La permitió sobrevivir en un mundo hostil, a la exposición constante y a una vida sin refugios claros. Pero todo mecanismo que se sostiene demasiado tiempo se rigidiza. Y cuando la identidad se vuelve rígida, el conflicto deja de ser externo y pasa a ser interno. Las grandes polémicas no aparecen porque Yolanda quiera lío, sino porque no tolera bien la invalidación. Cuando siente que su experiencia es negada, insiste, no porque quiera dañar, sino porque retirarse equivale para ella a desaparecer. Ahí es donde el control narrativo, quien la protegió, empieza a tener un coste relacional y ético. Y entonces llega la enfermedad. La enfermedad no llega para enseñarle nada, llega para quitarle lo que le sostenía su identidad, es decir, el cuerpo, la voz, el ritmo y la presencia. Llega para poner un límite que no se puede discutir ni confrontar. Y aquí ocurre lo más difícil y lo más humano. Yolanda no se convierte en alguien. Aquí ya no tiene control. Aquí ya es la enfermedad me va paralizando, justo lo que ella controlaba, que era el cada vez que necesito decir algo, voy a estar ahí. Ahora ya no. Ni tiene el ímpetu, ni tiene las mismas ganas, porque no puede verbalizarlo tal como ella quisiera. Quizás con una voz más elevada, hablando más rápido, con más autoridad. Ya no puede hacer eso. Nuevo. Se queda sin las defensas que siempre le funcionaron. Ya no puede ocupar el espacio como antes. Ya no puede anticiparse. Ya no puede sostener el personaje de la fuerte que controla todo. Y esto deja al descubierto algo que siempre estuvo ahí, pero tapado por la acción. El miedo a no estar, a no ser vista, a no importar. Por eso sigue hablando, por eso sigue contando, por eso sigue defendiendo su versión. No es vanidad, es regulación emocional en esto. Fijaros, lo que os digo, sale incluso hasta defender, bueno, lo de la hermana lo entiendo, pero su cuñado. Su cuñado, ¿pero quién es su cuñado? Me refiero, en esta película que se habla del cuñado de que puedan aprovecharse o no, pues que la gente diga lo que quiera, que los periodistas digan lo que quieran. No era necesario autoobligarse a salir a defender el cuñado. ¿Qué hay entre ellos? Nada, ¿no? Pues ya está. ¿Le va a robar? ¿No le va a robar? Al final, evidentemente habrá una herencia. Eso llegará a la hermana y la hermana, pues evidentemente lo gastará con su pareja en lo que le dé la gana. En fin, mi gente, este sería un poco el análisis psicológico de Gemma Albarracín a Yolanda Andrade. No sé si estáis de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho. Yo creo que sí, que puede ser eso. Y que ahora, claro, ahora pierde el control. Ahora ya no puede ser esa Yolanda que era antiguamente, ¿no? Mi gente, de momento esto es lo que os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.